Un saludo muy especial a todos los televidentes, internautas, radio oyentes que están en sintonía en este día martes 19 de julio, que nuevamente, por la gracia de Dios, les compartimos la lección de la escuela sabática, el estudio de la lección. Damos un saludo muy especial a todos los hermanos que están en sintonía por diferentes partes, en diferentes lugares, que están en esta hora con nosotros. Sabemos que son varias personas, miles, que en alguna manera se conectan con este ministerio y reciben el mensaje. A todos ustedes les saludamos. Mi hermano Ángelo está otra vez aquí para acompañarme. Pastor, le damos gloria a Dios que nos da la virtud de ver un nuevo día. Hoy es un día. Este es el día que hizo el Señor. Hoy en Él nos gozaremos y nos alegraremos. Así que hoy vamos a tener un tema interesante en un mundo completamente injusto. Vamos a hablar de la injusticia. Pero como siempre, quisiera comenzar pidiéndote que leas tu Biblia. Esta semana estamos trabajando lo que es Salmo 1. Salmos 1 es el texto que estamos proponiendo para que seas leído en esta semana y cantando el himno 120. Es titulado Fija tus ojos en Cristo. No te olvides de darle like a la transmisión, comparte, comenta, porque todo eso ayuda a que estas plataformas que nos ayudan a pasar estos programas nos sigan teniendo, entre comillas, consideración, y nuestros videos estén siempre saliendo en buena posición para ustedes y para otros que quizás no son adventistas o que no son de la iglesia, que van a tener este material. Quiero también sugerirte que cuando hablamos en esta semana, hemos estado hablando de los tesoros y de los recursos, que pongas tus tesoros a disposición en las manos de Dios. Satanás ha hecho sin duda alguna una trampa para la iglesia, y es que nosotros nos hemos adueñado de las bendiciones que Dios nos ha dado y las hemos creído que son nuestras y las hemos gastado y las hemos malgastado. Pon en la obra de Dios, siembra. El que siembra en la obra de Dios va a cosechar buenos frutos. Así que vamos a orar para hablar de la injusticia el día de hoy. Así es. Nuestro amado Padre, queremos en esta mañana pedir que tenga misericordia como siempre de nosotros y nos perdone si en algo te hemos ofendido. Al hablar de injusticia, Señor, queremos presentar a toda aquella persona que esté pasando por un momento de injusticia o que haya sufrido este trauma, que tú seas con ellos y pueda traerle paz a su corazón. Sin duda alguna, Señor, necesitamos tu Espíritu Santo para hablar de este tema en un mundo tan injusto como el que estamos viviendo. Manda tu Espíritu para que pueda, a través de nosotros, llevar un mensaje claro y contundente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así es, como decía nuestro hermano Ángelo, otra de las malas tendencias que debemos evitar como mayordomos es la injusticia. Un mayordomo injusto no va a heredar el reino de los cielos, a menos que se arrepienta y deje de ser injusto. ¿Cómo somos advertidos para evitar la parcialidad de nuestro trato con los demás? Porque ahí es donde se ve la justicia o injusticia. Vamos a ir a Levítico 19, 15. Es interesante este texto. Levítico 19, 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará tu prójimo. A mí me gusta mucho este tema, y es porque yo creo que me gusta, yo no soporto la injusticia. Cuando me crié con
mi papá y mi mamá, pero tenía un abuelo de parte de madre, que ese señor era, yo creo que era la madre de la justicia. Ese señor no podía haber un abuso. Qué hombre, que para mí era un ejemplo, y yo crecí viendo ese ejemplo, y siempre he estado del lado de los pensamientos de justicia, la justicia, la justicia, la justicia. Y dentro de esos pensamientos de justicia, Martin Luther King es uno de mis biografías favoritas. Me encanta mucho leer. Y Martin Luther King tiene una frase que a mí siempre la tengo escrita en casa, y la escribí aquí en el folleto y quiero leerla. Dice: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Esa frase me marcó a mí desde muchacho cuando leía estos libros, y yo decía, wow. Entonces, Elena G. de White dice que no hay nada que aborrezca el Señor más que la iglesia guarde silencio en tiempo de crisis. Esa es otra frase que me impresionó del espíritu de profecía, porque como le dije, tengo esa mente así de siempre ir del lado de la justicia, del lado de lo correcto. Desde muchacho he tenido esa inclinación. Entonces, cuando yo leo esta cita, puedo sin duda equivocarme, pastor, y decir que la iglesia de Jesús, que se convierte en invisible dentro de una sociedad injusta, dejó de ser la iglesia de Jesús. Así es, hermanos y hermanas. Vemos que Dios es un Dios justo, y los hijos de Él deben, por lo tanto, imitarle. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser como Él, ser justos en todo. No debemos tener favoritismos cuando se trata de, pues, actuar. Mire qué interesante. No debe, dice, favorecer al pobre ni complacer al grande, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, ni por ser pobre ni por ser grande. Qué difícil. Lo justo. Eso es, hermanos, lo que toca en nuestra manera de conducirnos en calidad de mayordomos. Evitar la parcialidad. Ni con este ni con el otro. Lo que es, y lo que no es, no es. Es interesante. Aquí no se tiene que mover uno por el sentimiento, sino por la razón, por el principio de la justicia. ¿Qué dice el don de profecía? No muestres parcialidad hacia uno o varios, y descuides a otros de tus hermanos, porque no son afines a ti. Tengamos cuidado de no tratar con dureza a los que pensamos que han cometido errores, mientras que a otros más culpables y más merecedores de reprensión, que deberían ser reprendidos severamente por su conducta poco cristiana, los favorecemos y tratamos como amigos. Este está en la Review Ángel del 12 de marzo de 1895. Cada uno debe estar en su grupo y su lugar realizado su trabajo. En estos últimos días, cada uno de ustedes deben hacer una obra para Dios grande, sagrada, solemne. Cada uno debe llevar el peso de su propia responsabilidad. Nadie necesita temer que otro tenga el puesto de mayor importancia. Todos deben tratar con imparcialidad y sin hipocresía. El liderazgo cristiano, página 51. Aquí nosotros tenemos un problema, y es la imparcialidad. Los seres humanos, cuando hablamos, aquí somos desbalanceados. El poder, la riqueza puede que haga que la balanza se vaya para el lado. El pobre, el que no tiene nada que ofrecer, ese sí es muy hermano, pero ahí, hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, medir y tratar a todo el mundo igual. No hacer acepción de personas, no le agrada a Dios. Y la injusticia viene en ese sentido a corroer esta sociedad, porque aquí se te valora
por lo que tú eres y tienes. Es lamentable que esto se dé, hermanos, en nosotros todavía los cristianos, que tengamos esto de ser con las personas afines a nosotros condescendientes y con los que no, duros. Eso es algo que debemos evitar. Nosotros debemos ser parejos cuando se trata de la reprensión, cuando se trata de el trato. Debemos de tratarlos a todos por igual. No debemos tener favoritos o amigos que nosotros a ellos les dejamos pasar ciertas conductas, ciertas actitudes, y a otros pues se las juzgamos y somos intolerantes con ellos. Eso no es ser justos. Así que, hermanos, Dios nos ayude para que podamos cada uno evaluarnos y ver hasta dónde estamos actuando de esa manera. ¿Qué hace el mayordomo cristiano cuando trata con grupos desfavorecidos? Salmos 82. El Salmo 82, y vamos a leer del 2 al 4. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, líbralo de mano de los impíos. Wow. Esa es la misión. Aquí nos está presentando la misión que debe tener el cristiano, y comienza diciendo ¿hasta cuándo juzgaré injustamente? Es por eso yo decía que no es un problema nuevo, es algo que tenemos, que nos anda persiguiendo, juzgar injustamente. Hermanos, yo creo que este es, sin duda alguna, uno de los aspectos donde más debemos trabajar como iglesia y como individuo, de ser justos. La justicia es un don de Dios, un regalo de Dios. Vean ustedes cómo el débil, el huérfano, el afligido, el menesteroso, todas estas personas, el necesitado, nosotros debemos defenderles. Nosotros debemos de salir en ayuda. Debemos tratar a estos grupos desfavorecidos de una manera que les defendamos sus derechos a la vida, sus derechos a ser atendidos, que en alguna forma, hermanos, les defendamos su derecho a la alimentación, al vestido. Y digo defenderlo en el sentido de ayudarlos, de hacer algo por ellos, de no ignorarlos. Vemos que debemos ser justos. Debemos, hermanos, a estas personas, pues, darles una cabida en nuestra vida, en nuestra manera de vivir la vida cristiana. Por eso es que deben haber programas en la iglesia que estén en esa dirección de atender. Gracias a Dios, aquí en la Iglesia de Advenimiento, tenemos el Ministerio del Buen Samaritano, que en alguna forma busca suplir algunas de estas necesidades de las que he hablado. Y tenemos el Ministerio de Obra Médica Misionera, que va supliendo también en el lado de la salud. Porque esto es parte de la responsabilidad de un mayordomo, de la mayordomía, tratar con los desfavorecidos generosamente. Amén. Vamos a donde profecía, que hay una cita. que le parece si usted lee hasta donde dice prosperidad y su servidor lee la que falta, lo que Listo. falta? Dios requiere que su pueblo no permita que los hombres y afligidos sean oprimidos. Si quebrantan todo yugo y liberan a los oprimidos y son generosos y tienen una consideración bondadosa hacia los necesitados, entonces las bendiciones prometidas serán suyas. Si hay en la iglesia quienes hacen que los ciegos tropiecen y debieran ser llevados a la justicia, porque Dios nos ha hecho guardianes de los ciegos, los afligidos, las viudas y los huérfanos. El obstáculo
al que se refiere la palabra de Dios no significa un trozo de madera colocada ante los pies del ciego para hacerlo tropezar, sino que significa mucho más que esto. Significa cualquier conducta que puede seguirse para lesionar la influencia de los hermanos ciegos, para obrar en contra de sus intereses o para impedir su prosperidad. Un hermano que es ciego y pobre y enfermo y que se está esforzando al máximo para ayudarse a sí mismo a fin de no ser dependiente, debiera recibir aliento de sus hermanos en toda forma posible. Pero aquellos que profesan ser sus hermanos y que tienen el uso de todas sus facultades, que no son dependientes, pero que olvidan su deber hacia el ciego hasta el punto de confundir y entorpecer su camino, están haciendo una obra que requerirá arrepentimiento y restauración antes que Dios acepte sus oraciones. Y la iglesia de Dios, que ha permitido que su infortunado hermano sea injustamente tratado, será culpable de pecado hasta que hagan todo lo que esté en su poder para corregir la injusticia. Wow. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 568 y 569. Aquí podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. La obra maestra de la justicia, parecer justo sin serlo. A esto Pablo le llama apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Y Pablo es muy claro cuando habla sobre la apariencia de piedad. Él termina diciendo: a estos evita. Así que, hermanos, Dios nos ayude a que nosotros seamos justos y tengamos justicia para nuestro prójimo. Así es, vamos a orar hoy para que en alguna manera tengamos siempre en cuenta esto. Algo que yo veo es que cuando se es joven, para nada se piensa en ayudar al prójimo. Cuando se es joven, solo se piensa en el yo, y me compro aquí, me compro allá, y voy llenándome de placeres, pero no pienso en el necesitado. Ojalá hubiera un joven por ahí que Dios lo guió para que oyera la lección y reflexione de cómo debe vivir la vida, no solo para sí, sino también para los demás. Hay gente que necesita. Usted tiene el deber de devolverle a Dios su diezmo y ofrenda, y de lo que le queda compartir con el necesitado. Y ese deber lo tenemos todos. Los adultos, los jóvenes, los niños, todos tenemos que tener un corazón generoso, un corazón compasivo, un corazón que simpatice, que se solidarice. Oh, hermanos, necesitamos orar por esto. Vamos a hacerlo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, le queremos pedir que nos quite esa injusticia que algunas veces mostramos en nuestro trato con los demás. Vemos, Padre, que la injusticia se hace en contra del huérfano, de la viuda, del pobre, del afligido, del necesitado. Y se hace también, Señor, en aquel favoritismo que se manifiesta hacia los encumbrados, hacia los amigos, hacia las personas allegadas, en detrimento de aquellos que que pasan desapercibidos. El Señor, le rogamos que elimine de nosotros esa manera de actuar y que nos haga personas justas, que vean a todos por igual y que busquen suplir en la medida en que tú nos bendigas las necesidades de otros. Ayúdanos, Señor, a amarte tanto y amar a nuestro prójimo al punto de que no seamos injustos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.